A los 67 años, Jorge Ramos, el emblemático rostro del periodismo latinoamericano, había fallecido de manera repentina. Nadie lo esperaba. Nadie lo imaginaba. Nadie estaba preparado. En medio de un torbellino de incertidumbre y conmoción, emergió una verdad que dolía: el hombre que durante décadas dio voz a los que no la tenían, que denunció la injusticia y se mantuvo firme frente a los poderosos, había partido en silencio, como si supiera que su última crónica ya no sería escrita con tinta, sino con lágrimas. Pero antes de su abrupta despedida, existió una vida. Una vida intensa. Dolorosa. Solitaria, en ocasiones. Jorge Ramos no solo fue un periodista, fue una figura emblemática, una brújula ética, un guerrero incansable en la trinchera de la verdad. Sin embargo, tras las cámaras, más allá del set brillante de Univisión, se escondía un hombre marcado por heridas profundas, por amores que nunca florecieron, por sacrificios invisibles que convirtieron su vida personal en un territorio inhóspito. Desde muy joven, Jorge supo que su destino no era común. Nacido en Ciudad de México, desde niño mostraba una necesidad ardiente de saber más, de entender el porqué de las cosas. Mientras otros niños jugaban, él devoraba periódicos. Sus ídolos no eran futbolistas ni estrellas de cine, sino reporteros de guerra, cronistas políticos, escritores incómodos para los regímenes autoritarios. Su sueño era claro: convertirse en la voz de los sin voz. Con solo 24 años, migró a los Estados Unidos con una maleta cargada de sueños y una cámara prestada. Su acento lo marcaba, su origen lo limitaba, pero su talento era irrefutable. En 1986, su rostro comenzó a aparecer en los hogares latinos a través de Univisión, y desde entonces, Jorge Ramos se convirtió en una figura omnipresente en los noticieros, en las coberturas especiales, en los debates presidenciales, y sobre todo, en las conciencias de quienes veían en él un reflejo de lucha y dignidad. Entrevistó a presidentes, dictadores, activistas, migrantes y víctimas. Preguntaba sin miedo, con una mirada que atravesaba las máscaras del poder. Fue expulsado de conferencias de prensa, censurado, amenazado, pero jamás retrocedió. Era el guardián de la ética, el periodista que se negaba a ceder ante la presión, el latino que desafió a Donald Trump en su cara. Valiente, incisivo, incómodo. Pero detrás de esa coraza de acero, había un hombre cansado. Pocos sabían que Jorge Ramos había sido víctima de una profunda soledad durante años. Su compromiso con la verdad lo había llevado a alejarse de su familia, a sacrificar relaciones sentimentales que no resistían el peso de su vocación. No se puede ser pareja de un periodista como yo, confesó en una entrevista olvidada por muchos. Vivía para informar, pero olvidó vivir para sí mismo. Sus hijos, Paola y Nicolás, lo admiraban profundamente, pero también sentían la ausencia de un padre cuya vida siempre estaba en aeropuertos, zonas de guerra, redacciones o debates. En sus últimos años, Ramos se había vuelto más introspectivo. Ya no sonreía como antes. Ya no hablaba con la pasión desbordante de la juventud. Algunos colegas decían que se le notaba el cansancio en la mirada, como si arrastrara un dolor invisible que nunca confesó. Y entonces, llegó el día. El 17 de junio, a las 6:14 de la mañana, su asistente personal lo encontró inconsciente en su departamento de Miami. No hubo señales previas. Ningún mensaje de despedida. Solo un Jorge Ramos inmóvil, con el rostro tranquilo, como si por fin hubiera encontrado la paz que tanto le había sido esquiva en vida. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero nada pudo hacerse. Un infarto fulminante lo había silenciado. La noticia estalló como una bomba. Las redes sociales se inundaron de homenajes, de lágrimas digitales, de mensajes de incredulidad. Presidentes, artistas, colegas y millones de televidentes lloraron la partida de un hombre que había sido su voz, su referencia, su faro. En México, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Cuba y Argentina, se improvisaron vigilias. En los barrios latinos de Nueva York y Los Ángeles, se encendieron velas. El dolor era continental. Pero en medio del duelo, emergieron también secretos que Jorge nunca reveló en vida. Un amigo cercano compartió que el periodista estaba siendo tratado en privado por una enfermedad cardíaca desde hacía 3 años. Nunca quiso que nadie lo viera débil, reveló con la voz quebrada.
Otro ex colega confesó que Jorge planeaba retirarse el próximo año para dedicarse, por fin, a escribir sus memorias y reconstruir el vínculo con sus hijos. El retiro que jamás llegó. En el velorio, su hija Paola, visiblemente afectada, leyó una carta que conmovió a todos. Papá, eras gigante. Pero también fuiste frágil. Nos enseñaste a luchar, pero también a llorar en silencio. Hoy te prometo que contaré tu historia como tú contaste las de los demás. Porque tú también mereces ser recordado. El funeral fue austero, como él lo habría querido. Sin cámaras. Sin titulares. Solo la familia, algunos amigos cercanos, y el eco de su voz que todavía retumba en nuestras conciencias. Jorge Ramos no fue un hombre perfecto. Fue humano. Demasiado humano. Con luces deslumbrantes y sombras profundas. Fue la voz de los migrantes, el azote de los corruptos, el rostro de un periodismo que hoy parece extinguirse. Pero también fue un padre ausente, un hombre cansado, un corazón que dio demasiado sin pedir nada a cambio. Hoy, su legado vive. En cada joven periodista que se atreve a preguntar sin miedo. En cada migrante que recuerda cómo Jorge narró su historia con dignidad. En cada espectador que comprendió la realidad a través de sus palabras. Y aunque su voz se ha apagado, su verdad sigue resonando. Porque hay muertes que no se entierran. Hay ausencias que iluminan. Y hay hombres que, al partir, nos obligan a mirar el mundo con más valor, más compasión, más verdad. Adiós, Jorge Ramos. Gracias por enseñarnos que la verdad, aunque duela, siempre merece ser contada. Y como si el destino lo hubiera previsto desde siempre, fue justamente cuando se apagaron para siempre las luces de las cámaras, que el verdadero Jorge Ramos comenzó a ser visto por el mundo. Ya no era el presentador imperturbable, ni el periodista incisivo, sino un alma herida, un hombre que había sacrificado demasiado por un ideal. Tras el funeral, una ola de recuerdos y confesiones comenzó a surgir. Cientos de personas que alguna vez trabajaron con Jorge empezaron a compartir anécdotas que jamás habían contado, desde las noches en vela escribiendo guiones, hasta las veces que lloró en silencio detrás del escenario por una historia de guerra que lo desgarraba. Tal vez, lo más doloroso era que Jorge nunca se permitió descansar. Para él, descansar era sinónimo de indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Un colega cercano relató un momento especial. En 2014, durante un reportaje en la frontera entre Estados Unidos y México, Jorge fue testigo del arresto de un niño de 9 años que intentaba cruzar solo. El pequeño lloraba desconsolado, llamando a su madre. Jorge, detrás de cámaras, se acercó, se arrodilló y abrazó al niño. Fue una de las pocas veces que pidió cortar la grabación. No por debilidad, sino por dolor. Luego, volvió a encender el micrófono, con los ojos enrojecidos pero la voz firme. No podemos darnos el lujo de mirar hacia otro lado, dijo. Si yo me derrumbo, ¿quién contará esta historia? Aquella frase se convirtió en el lema de toda una generación de periodistas jóvenes. En las escuelas de periodismo de América Latina, el nombre Jorge Ramos no es solo un referente profesional, sino un símbolo de coraje y de integridad sin compromisos. Desde Bogotá hasta Buenos Aires, desde Caracas hasta Ciudad de México, los estudiantes organizaron homenajes, proyectaron entrevistas históricas, aquellas en las que Jorge se enfrentó a Hugo Chávez, Enrique Peña Nieto, Fidel Castro, siempre con la mirada firme y sin bajar la cabeza. Su pérdida dejó un vacío que nadie ha podido llenar. Univisión, su casa por casi 40 años, le dedicó una semana completa de tributo, con la frase «Gracias, Jorge» al final de cada emisión. Pero quizá lo más conmovedor fue cuando la gente común, aquellos que nunca lo conocieron en persona, comenzaron a escribir cartas, a pintar retratos, a componer poemas, incluso a nombrar a sus hijos en su honor. Una madre migrante en El Paso nombró a su recién nacido Ramos, como forma de agradecerle a quien alguna vez dio voz a su historia olvidada. También en esa semana, se encontró una carta manuscrita en el apartamento de Jorge. Nadie sabe exactamente cuándo la escribió, pero su caligrafía temblorosa y su tono premonitorio estremecieron a todos. Tal vez un día me iré sin poder decir adiós. Si eso ocurre, no lloren. Sigan adelante. Sigan contando historias. Protejan la verdad, como yo lo intenté.
y no dejen que el miedo les quite la voz. Porque cuando nadie habla, la injusticia gana. Esa carta de solo 3 páginas está siendo propuesta para exhibirse en el Museo Smithsonian como una pieza de patrimonio nacional, prueba viva de una existencia vivida sin reservas, sin tregua, con propósito. Días después del funeral, su hija, Paola Ramos, decidió honrar su promesa. Anunció que escribiría un libro titulado La voz de mi padre, no solo para contar su vida, sino para revelar el rostro oculto que nadie conocía, la soledad, las noches sin dormir, las traiciones silenciosas de quienes alguna vez él confió. El libro no será una tragedia, sino una epopeya. La historia de un hombre que amó la justicia hasta su último aliento. En agosto, miles de personas se congregaron en Miami para la inauguración de una estatua en honor a Jorge Ramos en Bayfront Park. La escultura lo muestra con un micrófono en la mano, mirando al horizonte. No con grandeza altiva, sino simplemente trabajando, tal y como quería ser recordado, no como una estrella, sino como una herramienta. Quizá en la historia del periodismo latinoamericano, nunca hubo alguien que dejara una huella tan profunda y duradera como Jorge. No solo dejó un legado profesional, sino también un espíritu inmortal. Cuando otros bajaban la cabeza, él la alzaba. Cuando otros callaban, él hablaba. Y cuando la muerte tocó a su puerta, partió en paz, porque sabía que había cumplido su misión. En los últimos años de su vida, Jorge Ramos ya no era el rostro luminoso que millones habían seguido con devoción durante décadas en la televisión. Detrás de las cámaras, lejos de los focos, el hombre que había sido símbolo del periodismo valiente y la voz de los sin voz, vivía una realidad desgarradora, marcada por la soledad, la enfermedad y una tristeza que se acumulaba lentamente en su pecho como un río silencioso que, con el tiempo, termina desbordándose. Nacido con el fuego de la palabra y el espíritu de lucha, Jorge había entregado toda su vida a su profesión. Durante años, sacrificó momentos esenciales con su familia, renunciando a cumpleaños, cenas y afectos por estar en la línea de fuego, cubriendo guerras, dictaduras, crisis migratorias y tragedias humanas. Él no se quejaba, su compromiso con la verdad era su motor. Pero, con el paso del tiempo, ese sacrificio le fue cobrando un precio silencioso. Las ausencias se acumularon como sombras en su alma, y en su corazón comenzó a crecer un vacío que ni el reconocimiento público ni los premios podían llenar. La relación con sus hijos, marcada por la distancia emocional y geográfica, se convirtió en una espina clavada en su interior. Jorge, que había entrevistado a presidentes y confrontado a tiranos, era incapaz de tener una conversación sencilla con aquellos a quienes más amaba. Su mirada, otrora firme, se volvía opaca cada vez que hablaba de ellos en privado. Se preguntaba, en sus silencios más profundos, si había valido la pena. Si tanta lucha externa no lo había dejado vulnerable por dentro. A medida que se acercaba la última etapa de su vida, el cuerpo de Jorge empezó a enviar señales. Dolores persistentes, fatiga inexplicable, noches de insomnio. Al principio, él restó importancia a todo, fiel a su costumbre de seguir adelante, de no mostrar debilidad. Pero su salud se deterioraba con rapidez, como si el mismo destino lo estuviera empujando hacia un final prematuro. Las visitas al médico comenzaron a ser más frecuentes, y con cada diagnóstico llegaba una nueva preocupación, un corazón cansado, un sistema inmunológico debilitado, y finalmente, la sospecha de una enfermedad degenerativa que él, por orgullo o miedo, nunca compartió públicamente. El Jorge que el mundo conocía continuaba apareciendo en pantalla, aunque cada vez con menos frecuencia. Sonreía, mantenía su compostura, pero por dentro, todo se quebraba. La enfermedad lo había aislado, y la pandemia terminó de encerrar su mundo en una soledad insoportable. Su apartamento, antes lleno de libros y recuerdos, se convirtió en un refugio melancólico, donde las fotografías de sus padres, ya fallecidos, y de sus hijos pequeños, parecían hablarle desde otro tiempo. Se sentaba en el sillón frente a la ventana durante horas, observando la ciudad, pero sin verla. A veces escribía en un cuaderno frases sueltas, pensamientos que no compartía con nadie. Otras veces, simplemente lloraba en silencio. La última Navidad la pasó solo. No hubo cena ni llamadas importantes. Solo una videollamada breve con una sobrina lejana. Sus amigos cercanos notaban un cambio en él, pero Jorge disimulaba con una sonrisa y una frase cliché: todo está bien. Nunca quiso ser una carga para nadie.
Nunca quiso que lo vieran débil. Y así, se fue apagando lentamente, como una vela sin aire. La mañana en que su corazón dejó de latir, tenía 67 años. Murió en silencio, en su hogar, sin prensa, sin avisos, sin despedidas. La noticia conmocionó al mundo hispano. Las redes se llenaron de homenajes, de vídeos, de fragmentos de sus entrevistas legendarias. Pero quienes lo conocían sabían que su mayor batalla no fue frente a las cámaras, sino en la intimidad de su alma, esa lucha silenciosa contra la tristeza de una vida entregada a todos, menos a sí mismo. Y así partió Jorge Ramos, el periodista incansable, el cronista de las injusticias, pero también el hombre que, en su última etapa, convivió con un dolor profundo, una nostalgia por lo que no vivió, y una enfermedad que, al final, fue más fuerte que él. Su legado vive, sí, pero su tristeza también merece ser contada. Porque incluso los más fuertes, los que parecen tener todas las respuestas, pueden romperse en la oscuridad de su soledad. En un mundo cada vez más acelerado, donde las noticias van y vienen como ráfagas, a veces olvidamos que detrás de cada rostro público hay un ser humano frágil, con emociones, miedos y heridas. Hoy, al recordar la vida y la partida de Jorge Ramos, no podemos hacer otra cosa que detenernos un momento, y sentir. Sentir compasión. Sentir tristeza. Sentir amor por un hombre que, aunque lo dio todo por los demás, vivió sus últimos años en una dolorosa soledad. Jorge Ramos no solo fue un periodista respetado, fue una voz valiente que habló por millones, un rostro que inspiró generaciones, un símbolo de integridad profesional. Pero tras esa imagen fuerte y decidida, se escondía un corazón sensible, desgastado por años de sacrificios, marcado por ausencias, por silencios familiares, por una enfermedad que minaba su cuerpo en secreto. Murió a los 67 años, de forma repentina, lejos de cámaras, lejos de multitudes. Su partida no fue precedida por homenajes en vida ni rodeada de abrazos cálidos. Su final fue, tristemente, tan silencioso como los últimos años que vivió. Y eso debe hacernos reflexionar. ¿Cuántas veces vemos a alguien fuerte y asumimos que no necesita cariño? ¿Cuántas veces ignoramos el dolor de quienes siempre están al servicio de otros? Hoy, más que nunca, necesitamos cultivar la empatía. Necesitamos aprender a mirar más allá de las apariencias. Jorge nos enseñó a no quedarnos callados ante las injusticias del mundo. Hoy, honremos su memoria no solo con palabras bonitas, sino con actos concretos de amor y compasión. Llamemos a ese familiar con quien perdimos contacto. Escuchemos con atención a quien nos habla. Abracemos más. Juzguemos menos. Acompañemos más. Que la historia triste de Jorge Ramos no sea solo un capítulo cerrado, sino una llamada de atención para todos. Una invitación a vivir con más ternura, con más conciencia del otro, con más humanidad. Que nadie, absolutamente nadie, llegue a sus últimos días sintiéndose olvidado. Amemos mientras aún podemos. Cuidemos mientras aún estamos cerca. Y recordemos, como lección eterna de Jorge Ramos, que la grandeza verdadera no está solo en lo que logramos, sino en cómo cuidamos a los que amamos, incluso en el silencio. La storia di Jorge Ramos sei lastia un nodo alla gola è un vuoto difficile da colmare. Un uomo che per decenni ha dato voce a chi non ne aveva, che ha denunciato ingiustizie, raccontato guerre, esili e speranze, si è spento improvvisamente a 67 anni, nel silenzio di una stanza troppo vuota. Dietro il giornalista coraggioso era un uomo fragile, spesso solo, segnato da distanze familiari e una salute in declino che aveva scelto di tenere nascosta. Il mondo lo ha conosciuto per la sua forza, ma pochi hanno visto la sua tristezza. Una tristezza profonda, che cresceva con gli anni, alimentata da sacrifici, rinunce e momenti di amore mancati. La sua morte improvvisa sei ricorda quanto sia importante guardare oltre le apparenze, tendere una mano, chiedere davvero come sta una persona. La sua assenza oggi sei parla più che mai della necessità di essere presenti per chi sei sta accanto, prima che sia troppo tardi. E proprio per onorare la sua memoria, per non dimenticare ciò che ha rappresentato e per continuare a raccontare storie vere, vi invitiamo a sostenere il nostro canale Noticias Famosas. Iscrivetevi, condividete, restate con noi per non perdere altre testimonianze toccanti, come quella di Jorge Ramos.
Insieme possiamo mantenere viva la memoria di chi ha lottato con dignità, anche nel silenzio. Grazie di cuore per il vostro affetto e la vostra presenza.